Vamos a continuar, ¿sí? Dijimos que una vez que se establece que el testamento o que la sucesión ad intestato, depende sea el caso, ¿sí? Depende si no hay testamento o es inválido, se repudia la herencia y se abre la sucesión ad intestato, cualquiera sea de los dos casos, ya vimos cómo de alguna manera se distribuía la herencia, cómo era la aceptación, cómo eran los herederos voluntarios, qué pasaba con los herederos necesarios, ¿sí? Que ellos podían repudiar la herencia, no podían renunciar a la herencia, sí podían repudiarla porque si obviamente la herencia, el acervo hereditario que quedaba del causante eran mayores las deudas que las ganancias que podía quedarles a los herederos, ellos la podían repudiar. Y además, como vamos a ver, estas amplias facultades que le daba el ius civile al pater familia para otorgar testamentos, otorgar legados, lo que perjudicaba de alguna manera la legítima que le correspondía a sus herederos. ¿Por qué le perjudicaba? Porque iba disminuyendo las porciones si él legaba y testaba constantemente. Entonces, como dijimos, la legítima vino a poner de alguna manera un límite a estas libertades que tenía el pater familia, pero con ello, cuando sucedía la muerte del causante, ¿qué pasaba con la herencia? Con el momento que tenían que adquirirla los herederos. Bueno, como dijimos inicialmente, lo que sucedía es que se confundían los patrimonios, ¿sí? Existía lo que era el ultra vives hereditatis, que era más allá del activo hereditario, ¿sí? Que respondían con su propio patrimonio los herederos, y es por eso que el pretor vino a poner ciertos remedios legales a esta situación. Tenemos tres remedios legales, uno era el ius abstinendi, otro el beneficio de inventario y por último teníamos la separatio bonorum, ¿sí? Para cada uno se establecía, no quiere decir que procedan los tres al mismo tiempo, sino que qué pasaba con respecto a los patrimonios de cada uno de ellos, ¿sí? O sea, tanto si había herederos necesarios, si había herederos voluntarios y si había acreedores. En el caso del ius abstinendi, decíamos, se establece que los herederos se abstenían. ¿Qué quiere decir? Que no usaban ese patrimonio hasta que se cobraran los acreedores del causante, ¿sí? Se abstenían de ejercer los derechos hereditarios hasta que se cobraran las deudas que tenía el causante con el patrimonio que era parte de la herencia, ¿sí? Después estaban los de herederos voluntarios. En este caso, ellos realizaban un inventario de los bienes que tenían en su poder con los bienes que tenía el pater familia o el causante. Entonces, producida la muerte del causante, ellos tenían aproximadamente, esto es a título ilustrativo porque ustedes saben que los plazos no los contamos, pero tenían 30 días de ocurrir la muerte del causante, podían presentar este beneficio de inventario. Y de esta manera quedaban, ¿sí?, los patrimonios separados y tanto los acreedores del causante podían cobrarse de ese patrimonio, ¿sí? Y por último está la separatio bonorum, que es un derecho que se le otorgan a los acreedores del causante, ¿sí?, de cobrarse el patrimonio del mismo, obviamente cobrarse, ¿por qué? Porque ya le correspondía ese patrimonio, ya le correspondía a los herederos. Entonces ellos tenían que ir, ¿qué? ¿Contra el patrimonio del heredero? No, era el patrimonio del causante. Como si estuviera vivo el causante, se tomaban de ese patrimonio, ¿sí? Se cobraban hasta completar sus deudas. Si no se llegaba a completar sus deudas, la ley establecía que se les prohibía tomar del patrimonio de los herederos para cobrarse sus propias deudas, que eran las deudas que tenían con el causante, ¿sí?